La palabra que dices hoy puede convertirse mañana en la cadena que te ate o en la llave que te libere para siempre. Permíteme compartir algo que comprendí demasiado tarde, una lección que de haberla sabido antes me habría evitado años de dolor, vínculos dañados y muchas noches sin descanso. Durante gran parte de mi vida creí que la franqueza absoluta era una virtud, que expresar sin filtros todo lo que pensaba demostraba autenticidad y carácter. Sin embargo, al llegar a mis 70 y tantos, después de perder amistades valiosas, de ver cómo mis propias palabras levantaban barreras entre mi familia y yo, y de atravesar una soledad profunda, entendí una verdad difícil de aceptar. No todo pensamiento necesita ser dicho, y hay palabras que, una vez dichas, no se pueden retirar. Hoy quiero hablarte de algo urgente, de algo que en silencio está robando la paz a millones de personas mayores sin que lo noten. Están cayendo en trampas invisibles diciendo frases que parecen inocentes, pero que poco a poco construyen una prisión emocional. Lo más inquietante es que muchos lo hacen convencidos de que actúan bien, creyendo que están siendo sinceros, directos o simplemente realistas, sin darse cuenta del precio que esas palabras acaban cobrando. Si me regalan los próximos minutos de su tiempo, les revelaré estas 6 cosas que jamás, bajo ninguna circunstancia, deben decir a nadie en esta etapa de sus vidas. Pero no se vayan todavía, porque al final de este recorrido les compartiré algo aún más valioso, algo que guardé para el cierre y que podría transformar completamente la manera en que experimentan estos años dorados. Es un secreto que aprendí de la forma más dura y que tiene el poder de devolver la paz que quizás pensaban que habían perdido para siempre. Y si este mensaje resuena en su corazón, si sienten que lo necesitan o conocen a alguien que podría beneficiarse, les pido que se suscriban al Faro Interior y activen la campanita. Déjenme un me gusta para que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Allá abajo encontrarán también la opción de unirse como miembro del canal, donde tendrán acceso anticipado a contenido exclusivo y emoticonos personalizados para la comunidad. Ahora sí, permítanme llevarlos de la mano a través de estas 6 verdades que nadie se atreve a decirles, pero que necesitan escuchar hoy mismo. La primera trampa, las comparaciones con los demás. La primera cosa que jamás, bajo ninguna circunstancia, deben decir a nadie en la vejez son comparaciones que rebajan a otros. Y aquí es donde muchos me dirán, pero si yo solo estoy siendo realista, si solo estoy observando las diferencias. No, amigo mío, cuando dices a tu nieto que su hermano sí logró terminar la universidad, o cuando le comentas a tu vecina que la señora del tercer piso sí mantuvo su figura a pesar de los años, o cuando le recuerdas a tu hijo que su primo sí pudo comprarse una casa más grande, no estás siendo realista. Estás plantando semillas de resentimiento que germinarán cuando ya no estés aquí para ver las consecuencias. Déjeme contarles algo que me partió el corazón. Conocí a un señor llamado Roberto, un hombre de 78 años, que pasó los últimos 15 años de su vida comparando constantemente a sus 2 hijos. El mayor era médico, el menor era maestro. Roberto nunca perdía oportunidad de mencionar frente a ambos lo orgulloso que estaba del médico, lo bien que le había ido económicamente, cuánto había logrado. Pensaba que estaba motivando al menor, que lo estaba empujando a ser mejor. Lo que realmente estaba haciendo era construir un abismo entre 2 hermanos que se adoraban y creando en el hijo menor una herida que ninguna terapia posterior pudo sanar completamente. Cuando Roberto falleció, los 2 hermanos se vieron en el funeral y el mayor le confesó al menor algo desgarrador. Siempre sentí que papá nos ponía en competencia, que su amor estaba condicionado a nuestros logros. Yo tampoco fui feliz con esas comparaciones. Los 2 hombres lloraron abrazados frente al ataúd, comprendiendo que su padre, con la mejor de las intenciones, había envenenado algo precioso entre ellos. La comparación es veneno disfrazado de motivación. Cuando comparas a las personas en tu vejez, estás diciéndoles implícitamente que no son suficientes, que tu amor y aprobación tienen un precio, que hay una jerarquía en tu corazón. Y lo más peligroso es que estas comparaciones quedan como tu legado final. Las personas no recordarán los 100 cumplidos que les diste. Recordarán esa única vez que los pusiste en una balanza y los encontraste más ligeros que otro. Pero hay algo aún más profundo aquí que necesito que comprendan.
Cuando comparamos a otros, realmente estamos revelando nuestras propias inseguridades y frustraciones. Estamos proyectando lo que nosotros no logramos, lo que nosotros valoramos sobre todas las cosas, sin considerar que cada persona tiene su propio camino, sus propios dones, sus propias batallas invisibles. Ese nieto que no terminó la universidad quizás está luchando contra la ansiedad que nosotros nunca vimos. Esa vecina que no mantuvo su figura quizás está sobreviviendo a una enfermedad que desconocemos. Ese hijo que no tiene la casa más grande quizás tiene algo mucho más valioso, paz mental y tiempo para sus hijos. Y aquí viene algo que muchos no quieren aceptar. Cuando comparas en la vejez, estás cerrando puertas. Estás haciendo que las personas se alejen de ti, no porque sean rencorosas, sino porque tu presencia se vuelve dolorosa. Cada visita se convierte en un examen que deben aprobar. Cada conversación es un campo minado, donde deben cuidar cada palabra para evitar ser medidos contra alguien más. Y lentamente, sin que nadie tome una decisión consciente, las visitas se espacian, las llamadas se acortan y te encuentras preguntándote por qué la gente ya no te busca como antes. Recuerden esto, cada persona que conocen está librando batallas que ustedes no pueden ver. Cada vida es un universo complejo de decisiones, circunstancias, traumas, dones y limitaciones. Cuando comparamos, reducimos esa complejidad hermosa a una simple escala de mejor o peor y en ese proceso destruimos la dignidad única de cada ser humano. Pero no se preocupen si han caído en esta trampa. Aún hay tiempo para cambiar. Aún hay palabras que pueden sanar lo que otras palabras hirieron. Y al final de este recorrido les mostraré exactamente cómo hacerlo, pero primero necesitan conocer las otras 5 trampas que están destruyendo su paz. La segunda trampa, los anuncios de carga. La segunda cosa que nunca deben decir, y esta es de las más destructivas, aunque parezca inofensiva, son las declaraciones constantes de ser una carga. ¿Cuántas veces he escuchado a personas de mi edad decir, ya soy un estorbo, les arruino la vida a mis hijos, sería mejor que me muriera para que ustedes pudieran vivir tranquilos, solo les causo problemas? Y lo dicen pensando que están siendo considerados, que están reconociendo la realidad, que están aliviando la culpa de los demás. Pero déjenme decirles algo que aprendí demasiado tarde. Cuando pronuncias estas palabras, no estás siendo humilde ni considerado. Estás colocando una carga emocional imposible sobre los hombros de las personas que te aman. Estás obligándolos a consolarte de una autopercepción que tú mismo estás creando y reforzando. Estás transformando cada acto de amor genuino en una obligación culposa, cada gesto de cuidado en una confirmación de tu visión negativa sobre ti mismo. Permítame llevarlos a una escena que presencié hace algunos años y que me cambió para siempre. Una mujer llamada Elena, de 75 años, vivía con su hija mayor. Cada mañana, cuando la hija le preparaba el desayuno, Elena decía, «Ay, mi hija, cuánta molestia te doy. Sería mejor que me fuera a un asilo y dejaras de sacrificarte por mí». La hija, con paciencia infinita, le respondía que no era ninguna molestia, que la amaba y quería tenerla cerca. Pero Elena continuaba día tras día, semana tras semana, año tras año. Un día, durante una sesión familiar a la que me invitaron como mediador, la hija finalmente estalló. «Mamá, basta. ¿Sabes lo que me hace sentir cada vez que dices eso? Me hace sentir que mi amor no vale nada, que mis esfuerzos no significan nada para ti, que prefieres verme como una mártir forzada que como una hija que te ama. Cada vez que dices que eres una carga, invalidas mi amor, reduces nuestro vínculo a una obligación penosa. Y lo peor es que empiezo a preguntarme si realmente soy tan mala cuidándote que constantemente te sientes así». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena nunca había considerado que sus palabras humildes estaban envenenando el amor más puro que tenía en su vida. Pensaba que estaba siendo considerada cuando en realidad estaba destruyendo la dignidad de ambas, la suya propia y la de su hija. Aquí está la verdad incómoda que nadie quiere decirles. Cuando se declaran constantemente una carga, están manipulando emocionalmente a las personas que los cuidan, aunque no sea su intención. Están creando un escenario donde esas personas no pueden ganar. Si protestan diciendo que no son una carga, ustedes no les creen y continúan con su narrativa negativa.
Si accidentalmente muestran cansancio o frustración, confirman sus peores temores y ustedes se hunden más en la autocompasión. Es un círculo vicioso que destruye la paz de todos los involucrados. Y hay algo aún más profundo aquí. Cuando constantemente te declaras una carga, estás rechazando uno de los regalos más preciosos que los seres humanos podemos dar y recibir, el privilegio de cuidar a quien amamos. Mis amigos, el cuidado mutuo es lo que nos hace humanos. Los bebés son completamente dependientes y nadie los considera cargas en el sentido negativo. Son seres que necesitan cuidado y eso es parte natural de la vida. En la vejez, algunos de nosotros volvemos a necesitar apoyo y eso también es natural. Es parte del ciclo de la vida, parte de lo que significa ser familia, ser comunidad. Pero cuando ustedes rechazan ese cuidado con palabras de autoflagelación, cuando convierten cada acto de amor en un recordatorio de su supuesta indignidad, están robándole a sus seres queridos la alegría de cuidarlos. Están transformando algo hermoso en algo penoso y al final crean exactamente lo que temían: distancia, resentimiento, agotamiento emocional. Les diré algo más. Muchas veces estas declaraciones de ser una carga son en realidad peticiones disfrazadas de atención y validación. En el fondo lo que realmente queremos escuchar es: no, mamá, no eres una carga, te amo mucho. Pero si necesitamos escuchar eso, hay formas mucho más sanas de pedirlo que no involucren manipulación emocional inconsciente. Podemos simplemente decir: necesito que me recuerdes que soy importante para ti. Hoy me siento inseguro sobre mi valor. ¿Podrías ayudarme a recordarlo? Recuerden, su valor como ser humano no disminuye porque necesiten ayuda. Su dignidad permanece intacta, aunque sus capacidades físicas cambien. Y el amor verdadero de sus seres queridos no es una carga que ellos soportan, es un privilegio que eligen una y otra vez. Pero ustedes deben permitirles ejercer ese privilegio sin envenenarlo con declaraciones constantes de indignidad. Ahora bien, sé que algunos de ustedes están pensando: pero es que realmente siento que soy una carga, no lo digo por manipular, y les creo. Esos sentimientos son reales, pero hay una diferencia enorme entre sentir algo internamente y pronunciarlo constantemente hacia afuera. Hay formas de procesar esos sentimientos, hay ayuda disponible para trabajar con esa autopercepción negativa, hay caminos para reconciliarse con esta etapa de la vida. Y parte de ese proceso, les adelanto, está en el regalo final que les compartiré. Así que quédense hasta el final porque ahí está una de las llaves más importantes para transformar esta situación. Pero antes de llegar ahí, aún nos quedan 4 trampas más que revisar, y cada una es tan destructiva como las anteriores. La siguiente es particularmente peligrosa porque viene disfrazada de sabiduría y experiencia. La tercera trampa, las sentencias del pasado. La tercera cosa que jamás deben decir a nadie en la vejez son las referencias constantes a cómo las cosas eran mejor antes, como la gente de ahora no sabe nada, como los valores se perdieron, como todo está mal comparado con sus tiempos. Esta es una trampa particularmente seductora porque viene envuelta en la aparente legitimidad de la experiencia. Después de todo, hemos vivido más, hemos visto más, hemos experimentado el mundo cuando supuestamente era diferente. Pero aquí está la verdad brutal que necesitan escuchar. Cuando constantemente menosprecian el presente y glorifican el pasado, no están compartiendo sabiduría, están cerrando puertas. Están diciéndole al mundo actual, al mundo en el que viven, sus hijos, sus nietos, su comunidad, que no es válido, que no tiene valor, que es inferior. Y en el proceso se están convirtiendo en reliquias amargas del pasado, en lugar de puentes sabios hacia el futuro. Recuerdo a un hombre llamado Joaquín, un señor de 82 años que fue maestro toda su vida. Era brillante, culto, había leído cientos de libros, pero cada conversación con él se convertía en un lamento sobre cómo los jóvenes de ahora no leían, cómo la música moderna era basura comparada con los boleros de su época, cómo los valores se habían ido al como antes la gente sí sabía trabajar duro, y no como estos muchachos de ahora que solo quieren todo regalado. Sus nietos dejaron de visitarlo, no porque fueran malos nietos, sino porque cada encuentro se convertía en un sermón sobre su inadecuación. Cada cosa que compartían con emoción, una canción nueva que les gustaba, un logro en su trabajo,
una idea sobre el mundo, era recibida con un discurso sobre cómo eso no era nada, comparado con los verdaderos logros, la verdadera música, las verdaderas ideas del pasado. Joaquín murió rodeado de libros, pero solo, preguntándose por qué los jóvenes de ahora eran tan ingratos y no valoraban a sus mayores. La verdad que él nunca comprendió es que los jóvenes no dejaron de valorarlo a él como persona. Dejaron de tolerarlo como juez. Joaquín había convertido su experiencia en un martillo para golpear todo lo que no encajaba en su visión nostálgica del mundo, y en ese proceso destruyó los puentes que podrían haberle dado conexión, propósito y alegría en sus últimos años. Ahora, escúchenme bien, porque esto es crucial. El pasado fue real, sus experiencias fueron válidas, las dificultades que enfrentaron forjaron su carácter, pero el pasado no fue perfecto. El pasado también tuvo sus problemas, sus injusticias, sus oscuridades. La diferencia es que cuando estábamos en medio de él no lo veíamos con esta claridad, lo vivíamos con todos sus matices. La nostalgia es un filtro poderoso que elimina lo malo y magnifica lo bueno, creando una versión idealizada que nunca realmente existió. Cuando ustedes constantemente comparan el presente desfavorablemente con ese pasado idealizado, están cometiendo varios errores graves. Primero, están desestimando las luchas reales que enfrentan las generaciones actuales. Los jóvenes de hoy tienen sus propios desafíos, tan reales y difíciles como los que ustedes enfrentaron, solo que diferentes. La ansiedad generalizada, la presión de las redes sociales, la precariedad laboral en una economía que ya no ofrece las mismas certezas que antes, la crisis climática que no existía en su juventud, son batallas reales que merecen validación, no menosprecio. Segundo, están rechazando todo el progreso real que ha ocurrido. Sí, hay cosas que empeoraron, pero hay muchas que mejoraron. La medicina que los mantiene vivos a los 80 años, cuando sus padres morían a los 60. La tecnología que les permite hablar con familiares que están a miles de kilómetros de distancia. Los derechos que ahora tienen grupos que antes eran marginalizados y maltratados. El acceso a información y educación que antes era privilegio de unos pocos, cuando solo se enfocan en lo negativo del presente, están siendo selectivamente ciegos. Tercero, y esto es lo más importante para su propia paz, están atrapándose a sí mismos en una prisión de amargura. Si todo en el presente es malo y solo el pasado fue bueno, entonces están viviendo en un mundo que rechazan, rodeados de realidades que desprecian, esperando una muerte que los lleve de vuelta a un tiempo que nunca volverá. Esa no es vida, amigos míos. Esa es existencia miserable autoimpuesta. Pero aquí está lo que nadie les dice. Su verdadero poder como ancianos no está en ser jueces del presente, está en ser puentes. Ustedes tienen algo invaluable que las generaciones jóvenes necesitan desesperadamente: perspectiva, experiencia de haber navegado cambios, sabiduría sobre lo que permanece constante en medio de lo que cambia. Pero solo pueden ofrecer esos dones si primero respetan el mundo en el que viven los jóvenes, si validan sus luchas, si se acercan con curiosidad en lugar de juicio. Imaginen qué pasaría si en lugar de decir los jóvenes de ahora no saben lo que es trabajar duro, dijeran: cuéntame sobre los desafíos que enfrentas en tu trabajo. Yo tuve mis propios desafíos en mi época y me gustaría entender los tuyos. ¿Ven la diferencia? En el primer caso están cerrando una puerta. En el segundo están abriendo un espacio para conexión real, para intercambio genuino de experiencias, para que su sabiduría sea recibida como regalo y no como arma. Y hay algo más profundo aquí que debo mencionar. Cuando constantemente glorifican el pasado y rechazan el presente, muchas veces lo que realmente están expresando es miedo, miedo a la irrelevancia, miedo a que el mundo haya seguido adelante sin ustedes, miedo a que sus conocimientos y experiencias ya no tengan valor. Pero esos miedos se vuelven profecías autocumplidas cuando los expresan a través del juicio constante. La verdadera respuesta a ese miedo no es aferrarse más al pasado, es encontrar su lugar significativo en el presente. Recuerden esto: cada generación enfrenta su propio conjunto de desafíos y oportunidades. Su trabajo no es comparar constantemente las dificultades para ver quién la tuvo más dura. Su trabajo es ofrecer la perspectiva que solo la experiencia puede dar, con humildad, con respeto, con el reconocimiento de que el mundo sigue evolucionando, y eso no es necesariamente malo.
Es simplemente vida fluyendo como siempre ha fluido. Y ahora, antes de revelarles la cuarta trampa, que muchos están cayendo en este mismo momento sin saberlo, necesito que reflexionen sobre algo. ¿Cuántas veces en la última semana han dicho algo como «en mis tiempos esto no pasaba», o «antes la gente sí sabía de valores», o cualquier variación de ese tema? Si lo han hecho, no se sientan mal, pero reconozcan el patrón, porque lo que viene ahora, la cuarta trampa, está íntimamente conectada con esta tercera, y juntas están creando un muro invisible entre ustedes y la paz que merecen tener. La cuarta trampa, las profecías de desastre. La cuarta cosa que jamás deben decir a nadie en la vejez son las predicciones constantes de tragedia, fracaso y desastre. Esta trampa es especialmente común entre nosotros los ancianos, porque después de vivir tanto, hemos visto cómo las cosas pueden salir mal. Hemos experimentado pérdidas, fracasos, decepciones, y en un intento mal dirigido de proteger a nuestros seres queridos, nos convertimos en profetas del apocalipsis personal. Ese matrimonio no va a durar, le dicen a su hijo sobre su nueva esposa. Ese negocio va a quebrar, le dicen a su sobrino que acaba de emprender. Vas a terminar en la calle, le dicen a su nieta que decidió estudiar arte en lugar de contabilidad. Te van a estafar, te van a romper el corazón, vas a arrepentirte, ya vas a ver cómo te sale mal. Frases como estas salen de nuestras bocas con preocupante facilidad y pensamos que estamos siendo protectores, realistas, sabios, pero déjenme contarles sobre una señora llamada Beatriz que me enseñó esta lección de la forma más dolorosa. Beatriz tenía 3 hijos y a lo largo de los años se había convertido en una experta en predecir desastres. Cuando su hija mayor se casó, Beatriz le dijo que ese hombre la iba a hacer sufrir, que no era de fiar. El matrimonio funcionó maravillosamente por 15 años hasta que Beatriz murió. Pero durante esos 15 años, cada vez que la hija visitaba a su madre, tenía que escuchar comentarios cargados de escepticismo sobre su esposo, insinuaciones de que pronto las cosas iban a salir mal. Cuando su hijo mediano decidió cambiar de carrera a los 35 años, Beatriz le dijo que estaba loco, que iba a perder todo lo que había construido, que terminaría mendigando. El hijo prosperó en su nueva carrera, ganó más dinero y fue más feliz que nunca. Pero durante los últimos 10 años de vida de Beatriz, ese hijo la visitaba cada vez menos, porque cada conversación incluía recordatorios de todas las predicciones negativas que ella había hecho, ahora convertidas en un, te lo dije, distorsionado, donde ella insistía en que él había tenido suerte, pero que eventualmente todo se vendría abajo. Y cuando su hijo menor anunció que se iba a vivir a otro país para perseguir su sueño, Beatriz declaró que nunca lo volvería a ver, que iba a terminar perdido y solo en tierra extraña, que se iba a arrepentir. El hijo se fue de todos modos, construyó una vida hermosa, pero la relación con su madre quedó fracturada. Cada llamada telefónica era tensa, cada conversación incluía pronósticos de desastre que nunca se cumplían. Beatriz murió a los 81 años, amargada porque sus hijos no la escuchaban, resentida porque no valoraban su experiencia, pero la verdad es que sus hijos la amaban profundamente. Lo que no podían tolerar era vivir bajo la constante sombra de sus predicciones negativas. Cada logro que alcanzaban no era recibido con entusiasmo, sino con advertencias sobre lo fácil que todo podía derrumbarse. Cada decisión que tomaban no despertaba interés ni diálogo, sino una seguridad absoluta de que terminaría mal. Y aquí es importante que comprendas algo esencial sobre este tipo de profecías negativas. Cuando alguien se dedica a anticipar siempre el peor escenario, está generando varios daños al mismo tiempo. Primero, le arrebata a sus seres queridos la posibilidad de disfrutar el presente. Imagina que acabas de iniciar un nuevo proyecto. Estás ilusionado, lleno de energía, trabajando con esperanza y dedicación. Y la persona que debería acompañarte, celebrar contigo y darte ánimo, en lugar de eso introduce dudas, anticipa fracasos y enumera una por una todas las maneras en que todo podría salir mal. ¿Cómo se sentirían? Probablemente desinflarían su entusiasmo, dudarían de sí mismos y asociarían esa persona con energía negativa en lugar de apoyo. Segundo, están comunicando falta de fe. Cuando le dicen a alguien que va a fracasar,
lo que realmente están diciendo es: no creo en ti, no creo que tengas lo necesario para triunfar, no confío en tu juicio. Eso no es protección, es sabotaje emocional y duele especialmente cuando viene de alguien cuya opinión valoramos, alguien de quien esperábamos recibir confianza y ánimo. Tercero, y esto es quizás lo más insidioso, están intentando ejercer control a través del miedo. Inconscientemente, muchos de nosotros usamos estas predicciones negativas como una forma de mantener a nuestros seres queridos cerca, de hacer que duden antes de tomar decisiones que nos incomodan, de preservar el estatus que, si tu nieta tiene miedo de que su negocio fracase, porque constantemente le predices desastre, quizás no se atreva a intentarlo, y entonces se quedará en ese trabajo estable cerca de ti. Pero ese tipo de control basado en el miedo es una prisión para ambos. Ahora bien, sé que algunos de ustedes están pensando, pero es que yo sí veo los riesgos reales. Mi experiencia me ha enseñado que ciertas cosas probablemente saldrán mal. No debería advertirles, y aquí está la distinción crucial. Hay una diferencia enorme entre ofrecer perspectiva solicitada e imponer pronósticos no pedidos. Hay una diferencia entre decir: he visto estas situaciones antes, estos son algunos desafíos que podrías encontrar. ¿Te gustaría hablar sobre cómo prepararte para ellos y decir: eso va a fracasar, ya vas a ver? La primera es sabiduría ofrecida con respeto, reconociendo que la persona tiene su propio camino y sus propias decisiones que tomar. La segunda es una sentencia que no deja espacio para el crecimiento, el aprendizaje o el éxito. La primera invita al diálogo, la segunda cierra la conversación, y aquí está algo que quizás nunca nadie les ha dicho. Muchas veces estas predicciones de desastre dicen más sobre nuestros propios miedos y arrepentimientos que sobre la situación real de la otra persona. Cuando le decimos a nuestro nieto que estudiar música es una locura y que va a morir de hambre, quizás estamos proyectando nuestro propio arrepentimiento de no haber perseguido nuestra pasión. Cuando le decimos a nuestra hija que ese hombre la va a decepcionar, quizás estamos proyectando nuestras propias decepciones amorosas. Nuestras profecías de desastre muchas veces son ecos de nuestras propias heridas no sanadas. Pero aquí está la parte esperanzadora. Pueden cambiar este patrón, pueden aprender a ofrecer su experiencia como un regalo en lugar de como una sentencia. Pueden transformarse en una fuente de ánimo sensato en lugar de actuar como mensajeros constantes del desastre. Y cuando eso ocurra, notarán cómo cambia la relación con quienes aman. En vez de ser evitados por transmitir negatividad, sus seres queridos comenzarán a buscarlos, porque sabrán que encontrarán una mirada equilibrada, apoyo sincero y confianza en su capacidad para afrontar la vida. Piénsenlo con calma. ¿Desean ser recordados como quienes siempre anticipaban lo peor o como quienes ofrecían sabiduría acompañada de esperanza? ¿Quieren que sus últimos años estén marcados por el amargo "yo lo advertí" o por momentos compartidos celebrando los logros de quienes aman? La decisión es solo suya y empieza con cada palabra que eligen decir o callar. Y ahora, respiren hondo, porque las dos trampas que siguen son quizá las más difíciles de reconocer en uno mismo. Son silenciosas, nacen de hábitos construidos durante décadas y están dañando relaciones en este mismo instante, sin que muchos lo perciban. Pero también son las que, una vez comprendidas y transformadas, pueden generar el mayor cambio en su paz interior y en la calidad de sus vínculos. Así que quédense conmigo porque lo que viene podría ser el espejo más incómodo, pero más necesario que miren en mucho tiempo. La quinta trampa, los recordatorios de sacrificio. La quinta cosa que jamás deben decir a nadie en la vejez, y esta es particularmente dolorosa porque muchos la consideran justificada, son los recordatorios constantes de todo lo que sacrificaron por otros. Después de todo lo que hice por ti, me desvivía por ustedes y ahora me pagan así. Sacrifiqué mi vida entera por esta familia. Dejé todo por ti y así me lo agradeces. Frases que salen cargadas de resentimiento, diseñadas para generar culpa, pronunciadas en momentos de frustración, pero que dejan cicatrices permanentes. Esta trampa es particularmente insidiosa porque se disfraza de verdad. Es cierto, probablemente si sacrificaron mucho, es cierto, probablemente si se desvivían por sus hijos, por su familia, es cierto,
probablemente si dejaron de lado sueños propios para asegurar el bienestar de otros. Todo eso puede ser completamente verdadero, pero aquí está la verdad brutal que necesitan escuchar cuando constantemente les recuerdan a otros sus sacrificios, especialmente en momentos de conflicto o cuando no están obteniendo lo que quieren, están convirtiendo el amor en una deuda impagable. Conocí a una mujer llamada Carmen que durante 40 años crió sola a sus 3 hijos después de que su esposo los abandonara. Trabajó 2 empleos, se sacrificó en formas inimaginables, dio todo lo que tenía para que sus hijos tuvieran educación, oportunidades, una vida mejor. Todo eso es admirable, todo eso es verdadero. Pero Carmen nunca dejó que sus hijos olvidaran el precio que ella había pagado. Cada vez que uno de sus hijos no podía visitarla cuando ella quería, escuchaba: después de todos los años que trabajé día y noche por ustedes, no puede ni siquiera venir a ver a su madre. Cada vez que no seguían un consejo suyo, con todo lo que sacrifiqué para darles educación, así de tontos van a ser. Cada vez que tomaban una decisión que a ella no le gustaba, dejé mi vida entera de lado por ustedes y así me lo pagan. Los hijos de Carmen la amaban profundamente. Estaban genuinamente agradecidos por todo lo que ella había hecho. Pero con el paso de los años, cada uno de ellos desarrolló una relación tensa con su madre. Las visitas se volvieron obligaciones culposas en lugar de encuentros alegres. Las llamadas telefónicas eran campos minados emocionales. Y lo más triste es que Carmen, en sus últimos años, estaba genuinamente confundida sobre por qué sus hijos parecían distantes, porque no compartían con ella como antes, porque sentía que había un muro entre ellos. Lo que Carmen nunca comprendió es que había transformado su amor en un contrato que sus hijos nunca firmaron. Había convertido sus sacrificios, que fueron actos de amor, en deudas que esperaba que le pagaran con obediencia, disponibilidad constante y sumisión a sus deseos. Y en ese proceso había envenenado lo más hermoso que tenía, el amor genuino de sus hijos. Ahora, escúcheme bien, porque esto es crucial para su paz interior. Cuando eligieron tener hijos, cuando eligieron cuidar de su familia, cuando eligieron hacer esos sacrificios, lo hicieron desde su rol de padres o cuidadores. Esa fue su elección, su camino, su forma de expresar amor. Los hijos no pidieron hacer, no firmaron un contrato diciéndoles que les devolverían cada sacrificio que hicieran. El amor parental, el amor verdadero, no es una inversión que espera retorno, es un regalo que se da libremente. Y aquí está algo que quizás es difícil de aceptar. Muchos de los sacrificios que hicieron fueron también para ustedes mismos. Criar a sus hijos probablemente también les dio propósito, significado, alegría, momentos de felicidad. Trabajar duro por su familia probablemente también les dio una sensación de valor, de importancia, de estar haciendo algo significativo con sus vidas. No estoy diciendo que no fue difícil, estoy diciendo que presentar esos años como si hubieran sido solo sacrificios sin ningún beneficio para ustedes es una distorsión que alimenta el resentimiento. Pero hay algo aún más profundo aquí que necesito que comprendan. Cuando constantemente les recuerdan a otros sus sacrificios, están revelando algo doloroso sobre cómo se sienten internamente. Están mostrando que no encuentran que esos sacrificios valieron la pena por sí mismos, que necesitan validación externa constante, que su sentido de valía está atado a cuanto reconocimiento reciben. Y eso es una prisión emocional que ustedes mismos han construido. La verdad liberadora es esta. Sus sacrificios fueron válidos y valiosos independientemente del reconocimiento que reciban, el amor que dieron, el esfuerzo que hicieron, la dedicación que mostraron. Todo eso tiene valor intrínseco. No necesita ser constantemente reconocido para ser real, para ser importante, para haber marcado una diferencia. Cuando pueden llegar a ese lugar de paz interna donde sus acciones pasadas tienen valor por sí mismas, donde no necesitan que otros estén constantemente agradeciéndoles para sentir que valió la pena, entonces se liberan de una carga enorme. Y aquí está algo que muchos no quieren admitir. Cuando constantemente recuerdan sus sacrificios, muchas veces están intentando controlar el presente a través de la culpa del pasado. Hice tanto por ti, así que ahora debes hacer esto por mí. Esa es la lógica subyacente, aunque no la expresen tan directamente. Están usando el pasado como una herramienta de manipulación en el presente
y eso destruye la autenticidad de las relaciones. Piensen en esto. Prefieren que sus hijos los visiten porque genuinamente quieren estar con ustedes o porque se sienten culpables y no lo hacen. Prefieren que sus seres queridos los cuiden porque los aman o porque sienten que les deben algo. La diferencia es abismal y se siente. Las acciones motivadas por amor se sienten completamente diferentes a las acciones motivadas por culpa u obligación. Y ahora viene la pregunta difícil que deben hacerse. ¿Cuántas veces en el último mes han recordado a alguien sus sacrificios? ¿Cuántas veces han usado su pasado de abnegación como una herramienta para conseguir lo que quieren en el presente? Si es más de cero, necesitan detenerse y reflexionar profundamente sobre qué están haciendo realmente. Pero no todo está perdido. Hay una manera de honrar sus sacrificios sin usarlos como armas. Hay una forma de procesar su propia necesidad de reconocimiento sin envenenar sus relaciones. Y esa es parte del regalo final que les compartiré. Ese proceso profundo de reconciliación con su propia historia que les mencioné está esperándolos al final, pero primero hay una última trampa que deben conocer y es quizás la más devastadora de todas, porque destruyen no solo relaciones, sino su propia capacidad de vivir en el presente. La sexta trampa, las sentencias finales. La sexta y última cosa que jamás deben decir a nadie en la vejez son las declaraciones absolutas y finales sobre las personas, especialmente aquellas que encasillan y definen a otros de forma permanente. Tú siempre has sido así, tú nunca vas a cambiar, así eres tú y así morirás. Ese es tu problema, siempre lo has sido, nunca has sabido, siempre fuiste. Sentencias que encierran a las personas en jaulas de identidad fija, que niegan la posibilidad de crecimiento, que reducen la complejidad de un ser humano a una etiqueta permanente. Esta es quizás la trampa más destructiva de todas, porque no solo daña a la persona a quien se la dicen, los daña profundamente a ustedes mismos. Cuando pronuncian estas sentencias absolutas, están cerrando su propia capacidad de ver el cambio, de experimentar sorpresas agradables, de disfrutar del crecimiento de las personas que aman. Se están condenando a vivir en un mundo estático donde nadie evoluciona, nadie mejora, nadie puede sorprenderlos positivamente. Déjenme contarles sobre un hombre llamado Alberto que fue mi vecino durante años. Alberto tenía un hijo llamado Miguel, que había tenido problemas con el alcohol en su juventud. Miguel luchó con esa adicción durante sus 20s y principios de sus 30 segundos, causando mucho dolor a la familia. Pero a los 35 años, Miguel se recuperó, asistió a grupos de apoyo, hizo terapia, reconstruyó su vida. A los 40 años, Miguel llevaba 5 años sobrio, tenía un trabajo estable, se había casado, tenía hijos propios. Pero Alberto nunca pudo soltar la imagen de Miguel como adicto. En cada reunión familiar, en cada conversación, Alberto encontraba la manera de hacer referencias al pasado de Miguel. Espero que estés cuidando de no recaer con tu historial. Tienes que tener cuidado. Tú sabes cómo eres cuando tomas. Nunca dejaba a Miguel simplemente ser la persona en la que se había convertido. Siempre lo definía por quién había sido en su peor momento. El resultado fue devastador. Miguel eventualmente limitó el contacto con su padre no porque fuera rencoroso, sino porque cada encuentro era un recordatorio de que en los ojos de su padre nunca había cambiado realmente, nunca había logrado redimirse. Siempre sería el adicto de antes. Alberto murió sin haber conocido realmente al hombre en que su hijo se había convertido, porque estaba demasiado ocupado viendo al fantasma de quien había sido. Esta trampa se manifiesta de muchas formas. Puede ser con los hijos. Tú siempre fuiste el rebelde. Tú nunca has sabido manejar el dinero. Así eres tú, siempre tan sensible. Puede ser con los nietos. Ese niño siempre ha sido flojo. Esa niña nunca ha sido buena para los estudios. Puede ser incluso con el cónyuge con quien han vivido 50 años. Tú nunca me has entendido. Siempre has sido igual de egoísta. Cada una de estas frases hace varias cosas terribles simultáneamente. Primero, niega la posibilidad de cambio y crecimiento. Los seres humanos no somos estáticos, estamos constantemente evolucionando, aprendiendo, cambiando. La persona que alguien fue hace 10, 20, 30 años no es necesariamente quien es hoy. Cuando ustedes insisten en definir a las personas por su pasado, están negando su presente y su futuro.
Segundo, están comunicando que nada de lo que esa persona haga importa realmente. Si tu padre te dice, tú siempre has sido así, el mensaje implícito es, no importa cuánto te esfuerces por cambiar, no importa cuánto crezcas, yo ya te he definido y esa definición es permanente. Eso es profundamente desmoralizante y destruye la motivación para continuar creciendo. Tercero, y esto es quizás lo más insidioso, están usando su memoria del pasado como un arma contra el presente. Están diciendo, yo te conocí cuando eras débil, cuando fracasabas, cuando luchabas, y no importa quién seas ahora, siempre tendré ese conocimiento sobre ti y lo usaré para mantenerte en tu lugar. Pero aquí está lo que necesitan entender sobre por qué caemos en esta trampa. Muchas veces estas declaraciones absolutas son una forma de protegernos a nosotros mismos de la decepción. Si definimos a alguien como permanentemente problemático, entonces nunca tendremos que arriesgarnos a confiar de nuevo y ser decepcionados. Si declaramos que alguien siempre ha sido así, entonces no tenemos que hacer el trabajo emocional de realmente ver quién es ahora, de ajustar nuestra percepción, de arriesgarnos a una nueva relación con la versión evolucionada de esa persona. También hay un elemento de control. Cuando definimos a las personas con etiquetas permanentes, estamos intentando mantenerlas en cajas que entendemos, que podemos predecir. El cambio es incómodo, especialmente en la vejez, cuando preferimos la familiaridad. Si nuestro hijo siempre ha sido de cierta manera, sabemos cómo relacionarnos con él. Si aceptamos que ha cambiado, tenemos que aprender una nueva forma de relacionarnos, y eso requiere esfuerzo y vulnerabilidad. Y aquí está la parte más triste. Estas declaraciones absolutas también revelan algo sobre cómo nos vemos a nosotros mismos. Si creemos que las personas no pueden cambiar, implícitamente estamos diciendo que nosotros tampoco podemos cambiar. Estamos encerrándonos en la idea de que somos quien somos y así moriremos, sin posibilidad de crecimiento, de aprendizaje, de evolución, y esa es una forma de muerte en vida, pero la verdad es exactamente la opuesta. Los seres humanos pueden cambiar a cualquier edad. He visto personas de 70 años superar adicciones de décadas. He visto personas de 80 años sanar relaciones que habían estado rotas por 50 años. He visto personas en su lecho de muerte finalmente encontrar paz con cosas que los habían atormentado toda la vida. El cambio siempre es posible a cualquier edad, pero primero tenemos que creer en esa posibilidad. Cuando dejan de usar estas declaraciones absolutas, cuando permiten que las personas en sus vidas sean complejas, cambiantes, llenas de posibilidades, algo mágico sucede. Primero, sus relaciones se vuelven más ricas porque están interactuando con personas reales en su complejidad actual, no con fantasmas de quienes fueron. Segundo, las personas se sienten vistas y valoradas por quienes realmente son ahora, lo cual profundiza el vínculo. Y tercero, ustedes mismos se liberan de la prisión de una visión estática del mundo. Piensen en esto, no quieren que las personas los vean por quienes son ahora, con toda la sabiduría, el crecimiento y la evolución que han experimentado, en lugar de solo por los errores de su pasado. No quieren que reconozcan cómo han cambiado, cómo han aprendido. Entonces deben dar ese mismo regalo a otros. Y ahora, habiendo explorado estas 6 trampas devastadoras, estas 6 cosas que nunca deben decir si quieren preservar su paz y sus relaciones, es momento de girar hacia algo diferente. Es momento de hablar sobre lo que sí pueden hacer, sobre cómo construir una vejez de verdadera paz, propósito y conexión. Porque no basta con saber qué evitar, necesitan saber hacia dónde dirigirse. Y eso, mis queridos amigos, es lo que exploraremos ahora con profundidad y cuidado, el camino hacia una vejez de paz y plenitud. Ahora que conocen las 6 trampas mortales del lenguaje en la vejez, es momento de hablar sobre algo aún más importante, como construir activamente una experiencia de envejecimiento que sea pacífica, significativa y profundamente satisfactoria. Porque miren, no basta con evitar lo negativo, no es suficiente simplemente no decir ciertas cosas. Necesitan llenar ese espacio con algo positivo, con prácticas y perspectivas que realmente transformen su experiencia de estos años. Lo que voy a compartirles ahora no son trucos superficiales ni consejos de autoayuda vacíos. Son principios profundos que he destilado de décadas de experiencia de observar a cientos de personas envejecer con gracia,
o con amargura de mis propios errores y aprendizajes. Y lo más importante son prácticas que cualquiera puede implementar sin importar su situación actual, sin importar cuántos de esos errores hayan cometido hasta ahora, porque aquí está la verdad liberadora. No importa cuántas de esas 6 cosas hayan dicho en el pasado, no importa cuánto daño hayan causado sin querer, todavía hay tiempo para cambiar el curso. Todavía pueden transformar la experiencia de su vejez y de las personas a su alrededor. El cambio no solo es posible, es su derecho de nacimiento como ser humano. Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Así que respiren profundo, abran su mente y su corazón, porque lo que viene podría ser el comienzo de una transformación profunda en cómo experimentan estos años preciosos que les quedan. El primer principio fundamental para una vejez de paz es lo que yo llamo la práctica de la presencia radical. Y esto significa algo muy específico. Aprender a estar completamente presentes en el momento actual, en lugar de vivir constantemente en el pasado que ya no existe o en el futuro que aún no llega. La mayoría de nosotros en la vejez estamos atrapados entre 2 mundos fantasmales. Por un lado, vivimos en el pasado, rumeando sobre lo que fue, lo que perdimos, cómo las cosas eran mejor antes, los errores que cometimos, las oportunidades que no tomamos. Por otro lado, vivimos en el futuro, pero un futuro teñido de ansiedad, preocupándonos por nuestra salud que se deteriora, por cuánto tiempo nos queda, por qué pasará cuando ya no estemos, por si tendremos suficiente dinero, por si terminaremos solos. Y en medio de estos 2 extremos, el presente, el único momento que realmente existe, el único lugar donde la vida realmente sucede, pasa desapercibido. Nos perdemos el sabor de la comida que estamos comiendo porque estamos pensando en todas las comidas mejores que comimos hace 30 años. Nos perdemos la conversación con nuestro nieto porque estamos preocupados por si vendrá a visitarnos la próxima semana. Nos perdemos el atardecer hermoso frente a nosotros porque estamos lamentando todos los atardeceres que ya no podremos ver. La práctica de la presencia radical es simple en concepto, pero profunda en ejecución. Significa entrenar tu mente momento a momento, día tras día, a volver al presente. Cuando notes que estás perdido en el pasado, gentilmente reconócelo y regresa al presente. Cuando notes que estás ansioso por el futuro, respira profundo y regresa al presente. ¿Qué está sucediendo ahora mismo? ¿Qué puedes percibir con tus sentidos en este instante? ¿Qué belleza pequeña existe en este momento que normalmente ignorarías? Y aquí está, porque esto es tan transformador. Cuando vives en el presente, la mayoría de tus sufrimientos simplemente desaparecen. El arrepentimiento vive en el pasado, la ansiedad vive en el futuro, pero en el presente puro, en este instante exacto, generalmente estás bien. Puedes estar experimentando dolor físico, sí, pero el sufrimiento mental sobre ese dolor, las historias que te cuentas sobre lo que significa, las proyecciones sobre cómo empeorará, todo eso se disuelve cuando simplemente estás con lo que es ahora. La presencia radical también transforma tus relaciones. Cuando realmente estás presente con alguien, cuando le das el regalo de tu atención completa, sin estar perdido en tus propios pensamientos sobre el pasado o el futuro, esa persona lo siente, se siente vista, escuchada, valorada. Y la ironía es que al estar más presente naturalmente evitas muchas de esas 6 trampas verbales que discutimos. Es difícil comparar a alguien con otro cuando estás verdaderamente presente con quien está frente a ti. Es difícil predecir desastres cuando estás enfocado en lo que realmente está sucediendo ahora. Entonces, la pregunta práctica es, ¿cómo cultivas esta presencia radical? Hay varias prácticas concretas que pueden ayudar. La primera y más fundamental es la respiración consciente varias veces al día. Simplemente detente por 1 minuto y enfócate completamente en tu respiración. Siente el aire entrando por tu nariz, llenando tus pulmones, saliendo de nuevo. Cuando tu mente divague, y lo hará miles de veces, simplemente regresa gentilmente a la respiración. Esta práctica simple entrena a tu cerebro para notar cuando te has ido del presente y cómo regresar. Otra práctica poderosa es lo que llamo los anclajes sensoriales. Elige momentos específicos de tu día para detenerte y notar 5 cosas que puedes percibir con tus sentidos. 3 cosas que puedes ver,
2 que puedes escuchar, 1 que puedes tocar. Esto rompe el ciclo de pensamiento obsesivo y te trae de vuelta al mundo real de sensación directa. También puedes practicar la alimentación consciente. En lugar de comer mientras ves televisión o piensas en otras cosas, dedica al menos una comida al día a realmente saborear cada bocado, a notar las texturas, los sabores, los aromas. Esto no solo mejora tu experiencia de comer, sino que entrena tu cerebro para estar presente en otras áreas de tu vida. Y aquí está algo crucial. La presencia radical no significa que nunca pienses sobre el pasado o planees para el futuro. Significa que eliges conscientemente cuándo hacer eso, en lugar de estar constantemente arrastrado sin control entre esos dos extremos. Hay momentos apropiados para reflexionar sobre el pasado, para extraer lecciones, para procesar experiencias. Hay momentos apropiados para planear el futuro, para tomar decisiones sabias. Pero esos deben ser actos conscientes, no el estado de default de tu mente. El segundo principio fundamental para una vejez de paz es lo que llamo la reconciliación activa con tu historia. Y esto se conecta directamente con varias de las trampas que discutimos, especialmente la de recordar constantemente tus sacrificios y la de aferrarte a versiones pasadas de las personas. Miren, todos llegamos a la vejez cargando una historia compleja, cosas que hicimos y de las que estamos orgullosos, cosas que hicimos y de las que nos arrepentimos, sacrificios que hicimos, heridas que recibimos, errores que cometimos, injusticias que sufrimos. Todo eso está ahí, es parte de tu historia. La pregunta no es si tienes esa historia, la pregunta es ¿qué relación tienes con ella? Para muchas personas, su historia es una carga que cargan como una mochila llena de piedras. Constantemente están sacando esas piedras para mostrárselas a otros, para justificarse, para explicar por qué son como son, para exigir reconocimiento o compensación. Su historia los define, los limita, los atrapa en patrones del pasado, pero hay otra forma de relacionarse con tu historia y es a través de la reconciliación activa. Esto significa hacer un trabajo consciente, intencional, de procesar tu pasado, de extraer sabiduría de él, de hacer las paces con él y finalmente de llevarlo de una manera que te libere en lugar de aprisionarte. La reconciliación activa tiene varios pasos y vale la pena dedicar tiempo real a cada uno de ellos. El primer paso es el inventario honesto. Esto significa sentarte posiblemente con papel y pluma y hacer un recuento real de tu vida. No una versión editada donde solo recuerdas lo bueno o solo lo malo, sino una versión honesta que incluye todo. Los momentos de los que estás orgulloso y los momentos de los que te avergüenzas. Las veces que fuiste víctima y las veces que victimizaste a otros. Los sacrificios que hiciste y los beneficios que recibiste. Todo este no es un ejercicio de autoflagelación ni de autoglorificación. Es simplemente ver tu vida como realmente fue, con toda su complejidad, sus luces y sus sombras. Y esto requiere coraje porque muchos de nosotros hemos construido narrativas sobre nuestras vidas que son selectivas, que omiten partes incómodas, que exageran otras. Romper esas narrativas y ver la verdad completa puede ser doloroso, pero es absolutamente necesario. El segundo paso es el reconocimiento del contexto. Para cada evento significativo en tu inventario, especialmente los que involucran arrepentimiento o resentimiento, necesitas reconocer el contexto en el que sucedió. Esto no es para justificar acciones dañinas, sino para comprenderlas completamente. Cuando tomaste esa decisión que ahora lamentas, ¿qué información tenías disponible? ¿Qué presiones enfrentabas? ¿Qué recursos te faltaban? ¿Qué heridas no sanadas estaban influyendo en tu comportamiento? Cuando alguien te lastimó de la forma que aún te duele, ¿qué estaba sucediendo en su vida? ¿Qué heridas estaban cargando? Esto no elimina la responsabilidad ni el daño causado, pero añade comprensión, y la comprensión es el primer paso hacia la liberación del resentimiento. El tercer paso es la extracción de sabiduría. Para cada experiencia en tu vida, especialmente las difíciles, pregúntate, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué fortaleza desarrollé? ¿Qué comprensión gané? Este paso transforma tu historia de una colección de eventos aleatorios, algunos buenos y algunos malos, en un viaje de crecimiento y aprendizaje. Incluso las experiencias más dolorosas, cuando las procesas de esta manera,
pueden revelar dones inesperados. El cuarto paso, y este es crucial, es el perdón intencional, y aquí necesito ser muy claro sobre lo que significa el perdón. Perdonar no significa decir que lo que sucedió estuvo bien, no significa reconciliarse con quien te lastimó, no significa olvidar. Perdonar significa soltar la carga emocional de resentimiento que has estado cargando, liberar el gancho que mantiene ese evento del pasado, conectado a tu paz presente. Necesitas perdonar a otros por lo que te hicieron, no por ellos, sino por ti, porque cada resentimiento que cargas es veneno que tú sigues bebiendo esperando que dañe a la otra persona, y necesitas perdonarte a ti mismo por tus propios errores y fracasos. Porque la autocompasión no es indulgencia, es reconocer tu humanidad compartida, tu derecho a haber sido imperfecto, a haber aprendido a través del error. El quinto paso es la integración narrativa. Esto significa tomar todos esos eventos, ahora procesados con honestidad, contexto, sabiduría y perdón, y tejerlos en una narrativa coherente de tu vida. No una narrativa de víctima ni de héroe, sino una narrativa de ser humano complejo que vivió, amó, luchó, triunfó, falló, aprendió y creció. Una narrativa que puedes contar con orgullo, no porque fuiste perfecto, sino porque fuiste auténtico. Y el paso final es lo que llamo la actualización continua. Tu historia no está congelada. Cada día que vives añade algo nuevo. La reconciliación con tu historia no es un evento de una sola vez. Es una práctica continua. Revisas tu propia historia de manera constante. La vuelves a mirar desde nuevas comprensiones. Integras experiencias recientes y ajustas lo vivido a la luz de una sabiduría más madura. Cuando realizas este proceso de reconciliación consciente con tu pasado, ocurre un cambio profundo. Dejas de sentir la necesidad de recordarles a otros todo lo que sacrificaste, porque ya hiciste las paces contigo mismo, extrajiste el aprendizaje, reconociste también lo que recibiste en el camino. Ya no te aferras a versiones antiguas de las personas, porque has aceptado tu propia transformación y eres capaz de respetar ese mismo crecimiento en los demás. Este trabajo interior es intenso y muchas veces necesita apoyo, un terapeuta, un grupo de acompañamiento o un amigo que sepa escuchar sin juzgar. No tienes que hacerlo solo si no es necesario, pero sí hacerlo, porque es una de las llaves más valiosas para la paz en la vejez. Escúchame con atención, porque esta es quizá la verdad más difícil de aceptar y al mismo tiempo la más liberadora. La raíz de gran parte del sufrimiento en la vejez, el origen de esas trampas verbales de las que hablamos, nace de la falta de un amor propio auténtico. Cuando te comparas constantemente con otros, en el fondo dudas de tu propio valor y proyectas esa inseguridad. Cuando te nombras una carga, es porque no crees merecer cuidado ni afecto. Cuando idealizas el pasado y rechazas el presente, es porque aún no has aprendido a aceptar y amar plenamente a la persona que eres hoy. Cuando predices desastres, es porque tienes miedo de más pérdida y dolor. Cuando recuerdas tus sacrificios, es porque necesitas validación externa de tu valor. Cuando encasillas a otros con declaraciones absolutas, es porque no puedes aceptar tu propio cambio y crecimiento. Todo vuelve a la relación que tienes contigo mismo. Y para la mayoría de nosotros, especialmente en nuestra generación, nunca nos enseñaron que amarnos a nosotros mismos no solo está bien, es absolutamente esencial. El amor propio no es egoísmo, no es narcisismo, no es pensar que eres mejor que otros. El amor propio es la capacidad de verte a ti mismo con toda tu humanidad imperfecta, con todas tus faltas y defectos y errores, con todas tus limitaciones actuales y aún así mantener hacia ti una actitud de compasión. Aceptación y cuidado es la capacidad de hablarte a ti mismo como le hablarías a un amigo querido que está luchando, es tratarte con la misma gentileza que esperarías que otros te trataran. Es reconocer tu valor intrínseco como ser humano que no depende de tus logros, tu apariencia, tu utilidad o la aprobación de otros. Y aquí está la verdad transformadora. Solo cuando te amas a ti mismo genuinamente, puedes amar a otros de forma saludable. Solo cuando no necesitas validación externa constante, puedes dar sin llevar cuenta. Solo cuando aceptas tu propia imperfección, puedes aceptar la imperfección de otros. Solo cuando reconoces tu propio valor intrínseco, puedes reconocer el valor intrínseco de todos los demás. El amor propio en la vejez
Es particularmente desafiante porque vivimos en una sociedad que devalúa a los ancianos, que ecuaciona valor con juventud, productividad, independencia. Has internalizado estos mensajes toda tu vida y ahora que eres anciano, tu propia mente te ataca con ellos. Ya no sirves para nada, eres una carga, lo mejor de tu vida ya pasó. Pero todo eso es mentira. Tu valor como ser humano no ha disminuido ni un ápice por haber envejecido. Mereces amor, respeto, dignidad, alegría, conexión, tanto hoy como cuando tenías 20 años. De hecho, tu valor ha crecido porque ahora cargas décadas de experiencia, sabiduría, ganada duramente, perspectiva que solo los años pueden dar. Entonces, ¿cómo practicas el amor propio en la vejez? Comienza con tu diálogo interno. Nota cómo te hablas a ti mismo en tu mente. ¿Eres crítico o despreciativo? ¿Te llamas estúpido cuando cometes un error? ¿Te insultas cuando ves tu reflejo? Esas voces internas son veneno. Comprométete a cambiar ese diálogo. Cuando notes un pensamiento autocrítico, conscientemente reemplázalo con algo más compasivo. En lugar de soy tan inútil, no puedo ni hacer esto. Prueba estoy haciendo lo mejor que puedo con las capacidades que tengo hoy y eso es suficiente. Practica el autocuidado como un acto de amor. Come alimentos que nutren tu cuerpo. Descansa cuando necesitas descansar sin culpa. Haz cosas pequeñas que te dan placer, no porque tengas que ganártelo, sino porque mereces cuidado simplemente por existir. Celebra tus pequeñas victorias. Te levantaste hoy. Eso es un triunfo. Tuviste una conversación amable con alguien. Eso importa. Disfrutaste tu comida. Eso es precioso. No esperes logros grandiosos para reconocer tu valor. Establece límites saludables. Esto es un acto de amor propio. Di no a cosas que realmente drenan tu energía sin beneficio. Di sí a cosas que nutren tu espíritu. No tienes que complacer a todos el tiempo. Tu bienestar importa. Y practica el perdón hacia ti mismo, profundo y completo, por los errores que cometiste, por las oportunidades que no tomaste, por las palabras que dijiste, por las formas en que lastimaste a otros, por no ser el padre perfecto, el esposo perfecto, la persona perfecta. Fuiste humano, hiciste lo mejor que pudiste con la conciencia y recursos que tenías en cada momento. Eso es suficiente. Cuando finalmente verdaderamente te amas a ti mismo, algo milagroso sucede. Ya no necesitas que otros constantemente validen tu valía. Así que dejas de buscar reconocimiento por tus sacrificios. Ya no temes la irrelevancia porque sabes que tu valor es intrínseco, así que puedes soltar la necesidad de controlar o de ser el centro. Ya no te amenaza el cambio en otros porque has aceptado tu propio cambio. Ya no necesitas comparar porque no estás buscando pruebas externas de que eres suficiente. El amor propio es la base sobre la cual se construye todo lo demás. Es la tierra fértil donde pueden crecer la presencia radical, la reconciliación con tu historia, la generosidad genuina, la curiosidad perpetua, el servicio significativo y la aceptación activa. Sin amor propio, todas esas prácticas serán forzadas, difíciles, insostenibles. Con amor propio, fluyen naturalmente. Y aquí está la promesa final que quiero hacerles. No es demasiado tarde. No importa cuántos años tengas, cuánto daño hayas hecho, cuánto tiempo hayas pasado en patrones destructivos, hoy, en este momento, puedes elegir comenzar a amarte a ti mismo. Puedes elegir hablar contigo con más gentileza, puedes elegir tratarte con más respeto, puedes elegir creer en tu valor inherente. Y cuando hagas esa elección, día tras día, momento tras momento, tu experiencia completa de la vejez se transformará. Las relaciones sanarán, la paz interior llegará, el miedo disminuirá, la alegría volverá, no porque las circunstancias externas hayan cambiado mágicamente, sino porque tú has cambiado desde dentro. Esa es la verdadera libertad, esa es la verdadera paz, y está disponible para ti ahora sin importar lo que ha pasado antes. Entonces, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este viaje juntos. Hemos explorado las 6 cosas que nunca deben decir en la vejez. Las comparaciones que rebajan, los anuncios constantes de ser una carga, las sentencias sobre cómo todo era mejor antes, las profecías de desastre, los recordatorios obsesivos de tus sacrificios y las declaraciones absolutas que encasillan a las personas. Hemos visto cómo cada una de estas trampas
destruye tu paz y tus relaciones de formas que quizás nunca habías considerado. Pero ahora quiero dejarles con una reflexión final, algo que espero lleven en su corazón mientras navegan los días y años que les quedan. Cada palabra que pronuncian, cada frase que dicen, es como una semilla que plantan en el jardín de sus relaciones y en el suelo de su propia alma. Algunas semillas crecen en flores hermosas, de conexión, comprensión y amor. Otras semillas crecen en espinas de resentimiento, distancia y dolor. Y ustedes en cada momento tienen la elección de qué semillas plantar. Su legado no será principalmente lo que lograron en su juventud, aunque eso importa. No será principalmente lo que acumularon o construyeron, aunque eso tiene su lugar. Su legado más profundo será cómo hicieron sentir a las personas, que les enseñaron sobre el amor, la dignidad, la gracia en medio de las dificultades. Será el recuerdo que dejen en los corazones de quienes los conocieron. Y ese legado se está construyendo ahora, hoy, en cada interacción, en cada palabra que eligen pronunciar o no pronunciar. Cuando su tiempo llegue, cuando finalmente partan este mundo, las personas que los amaron no recordarán principalmente sus posesiones o sus logros. Recordarán cómo los hicieron sentir. Recordarán si los hicieron sentir vistos, valorados, amados, o si los hicieron sentir comparados, juzgados, inadecuados. Quieren ser recordados como el abuelo que siempre comparaba a sus nietos entre sí, creando competencia donde debería haber hermandad, o como el abuelo que veía y celebraba los dones únicos de cada uno. Quieren ser recordados como la persona que siempre predecía desastre, que apagaba la luz de la esperanza con su pesimismo constante, o como la persona que incluso siendo realista sobre los desafíos, siempre creyó en la capacidad de los demás de superarlos. La elección es suya, y esa elección se hace no una vez, sino 1 veces al día en cada oportunidad que tienen de hablar o permanecer en silencio, de criticar o de apoyar, de recordar lo negativo o celebrar lo positivo. Y si hay alguien a quien le deben una disculpa, háganlo hoy. Si hay algo que han estado queriendo decir, pero que el miedo o el orgullo han detenido, díganlo hoy. Si hay amor en su corazón que no han expresado, exprésenlo hoy. Mañana no está garantizado para ninguno de nosotros. Y si este mensaje ha tocado su corazón, si sienten que estas palabras les han llegado en el momento exacto en que las necesitaban, tengo un favor que pedirles. Suscriban a Conocimiento de Vida y activen esa campanita de notificaciones. Déjenme un me gusta, no solo por mí, sino porque ese simple gesto hace que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan desesperadamente. Compartan este vídeo con ese amigo, ese familiar, esa persona mayor en su vida que saben que está luchando con estas mismas cosas. Y si realmente quieren ir más profundo, si quieren ser parte de una comunidad que está comprometida con envejecer con dignidad, sabiduría y paz, consideren hacerse miembros del canal. Encontrarán la opción aquí abajo o pueden hacer clic directamente sobre mi nombre. Y quiero que sepan algo más. Ustedes importan, sus vidas importan, su felicidad importa, su paz interior importa, no solo como medio para ser felices a otros, no solo como forma de ser mejores abuelos o padres o amigos, sino porque ustedes tienen valor intrínseco simplemente por existir. Merecen atravesar esta etapa con dignidad, con entusiasmo y con un sentido profundo de propósito. Merecen vínculos sanos, merecen tranquilidad, merecen sentirse amados. Y todo empieza por las palabras que deciden decir y por la actitud con la que eligen vivir. Por eso, salgan de aquí hoy con una intención renovada. Miren a quienes los rodean con una mirada nueva. Regálenle a ese hijo, a esa hija, a ese nieto o a ese amigo la experiencia de ser visto sin juicios, sin comparaciones y sin el peso de lo que ya pasó. Y por encima de todo no olviden esto, cada amanecer trae una oportunidad distinta, cada diálogo es una hoja en blanco y cada palabra es una elección. Y ustedes, queridos amigos, tienen la capacidad de elegir con sabiduría. Les envío mi cariño, mi esperanza y mi confianza en que pueden construir una vejez plena y hermosa, no a pesar de las dificultades, sino a partir de cómo deciden enfrentarlas. Nos reencontramos en el próximo vídeo para seguir caminando juntos hacia una vida más plena, más consciente y más amorosa.